Ok, vamos al siguiente tema, al siguiente bloque. Según lo que reportan, hay una zona en una zona en Ucrania que ahora mismo está bajo ataque ruso durísimo. Así como, pues sí, estarán teniendo problemas en Bakhmut, pero les quedan bastantes misiles y pues por lo que estoy viendo están atacando una zona que no se le había visto que atacaran, o sea, muy metida de Ucrania, ¿no? Miren, es esta zona, ¿no? El nombre está un poco complicado, ahorita se los digo, pero es esta región la que ha estado llena de bombas en esta región, bombas que han estado tirando los rusos. Pero hay una explosión en particular que es de municiones de Ucrania que destruyeron totalmente. O sea, quiero que vean, a ver si tengo por aquí la explosión. Vean esta explosión, o sea, enorme. Pero hay una toma más alejada para que se vea. Miren, ahí está, es esta. Vean desde dónde la tomaron, el video y es impresionante el tamaño. Bueno, se cree que 30 personas quedaron heridas, ¿no? De momento, ahorita les platico cuáles son los números en cuanto a personas afectadas y todo esto, pero tremendo, ¿no? Tremendo el tema. Y toda la noche pasada, un lugar llamado Melnitsky, ¿no? Melnitsky, algo así, estuvieron atacando constantemente los rusos. Déjenme les doy algunos de los detalles de esta serie de ataques y vamos ahorita a ver posiblemente otras imágenes que tengo por ahí. Dice lo siguiente: la administración militar de Oblast en Melnitsky, una zona ya del oeste, ¿no? O sea, ya estás hablando del oeste, muy cerca ya hacia Polonia y todo, o sea, ya está más de aquel lado, ¿no? Han estado instando a los residentes estuvieron las alertas antiaéreas y todo para que se resguardaran y permanecieran en los refugios. No se dio información adicional al momento, nada más dijeron que había alertas de ataques aéreos y se activaron en muchas regiones de Ucrania, incluidos el Oblast de este lugar. Alrededor de las 3 de la mañana empezaron las explosiones. La defensa aérea estaba trabajando en el Oblast de Kiev a las primeras horas del día de hoy, así como en la región del sur de Mykolaiv. 3 personas resultaron heridas como el resultado de este ataque ruso, que aunque sí fue muy impactante y afectó sobre todo un área de suministros militares, lo que se sabe hasta el momento es que hubo 3 heridos y 2 civiles que recibieron ayuda médica, pero que no quedan claros qué tipos de heridas tenían, como que fue algo más o menos leve. Esto es gracias a las alertas, o sea, el que haya pocos heridos ante explosiones de esas magnitudes, es también gracias a las alertas, ya que Ucrania es de los países en el mundo con más refugios antibombas. Entonces, esto ha salvado a muchísimos civiles de morir, ¿verdad? Cuando tú ves las imágenes y un año de guerra en Ucrania y ves cuántos civiles han perecido, la verdad es que la cantidad podría ser mucho mayor. O sea, cuando la ves no es tan grande como pudiera aparentar, ¿no? O como uno pudiera imaginar con un conflicto tan largo. Tal vez en otro país, pues las víctimas serían muchísimo más, ¿no? Pero pues ahí, porque desde la Unión Soviética los tienen, pues tienen refugios ya, pues instalados desde hace mucho tiempo y que funcionan perfectamente, ¿no? Y que, pues bueno, la gente sabe qué hacer. Ya también como que pasó un año, ya están como pues acostumbrados. Bueno, no sé si te puedes acostumbrar, pero al menos ya están capacitados para saber reaccionar a tiempo, ¿no? Eso me parece interesante. Entonces, mientras esto sucedía, pues allá en Samara, en Rusia, como les decía, pues veíamos esto. Por eso les digo que esto es dentro de Rusia, ¿sí? Como les decía hace un momento, o sea, estás hablando, miren, ahí están las fábricas evacuando, diferentes fábricas de Rusia siendo evacuadas, pues porque se estaban incendiando, ¿no? No queda claro ahí qué fue, ¿verdad? No queda claro si fue un ataque, si fue casualidad, si fue un sabotaje, insisto, no queda claro qué pasó, pero pues me imagino que también es tremendo, ¿no? Ves ya de los dos lados situaciones muy similares, ¿eh? La cosa ha ido poco a poco equilibrándose. Claro que pues esto debe tener muy molesto a Vladimir Putin y al régimen. Eso y las críticas constantes del grupo Wagner de Yevgeny Prigozhin, que eso también los ha de molestar mucho. Aparte, sobre todo porque pues el hecho de que tenga mucha popularidad y que esa no la tenga Vladimir Putin o que lo esté empatando al menos, pues ya
debe ser preocupante políticamente hablando, ¿verdad? Porque está básicamente criticando no la guerra, sino el cómo la está llevando, que eso es todavía lo más fuerte para la visión de este personaje. Pero bueno, fíjense que en los últimos días, y esto pues ya lo hemos comentado varias veces, se han estado dando sismos, microsismos, y pues han llegado varios reportes interesantes en este sentido. O sea, uno que tiene que ver con el bombeo y la extracción de agua subterránea que aseguran está hundiendo a la Ciudad de México, ¿verdad? Eso es muy bien sabido. Es algo que, pues ahorita como quiera les voy a dar algunos detalles, pero no deja de ser preocupante. Y también hay un reporte de un personaje de la UNAM que asegura, de un experto, un científico de la UNAM, que asegura que, pues sí, aunque sería muy raro, pero sí que pudiera darse algún sismo fuerte con epicentro en la Ciudad de México, que en caso de que se dé, sería un sismo muy catastrófico. O sea, lo que decía este científico de la UNAM, y ahorita les doy más detalles, miren, aquí lo tengo. Dice lo siguiente: los sismos en la Ciudad de México pueden ocurrir. Uno de gran magnitud pudiera realizarse, alerta un especialista de la UNAM, que no debería descartarse. O sea, que debería estar la Ciudad de México lista para un sismo de esa magnitud, ¿verdad? Entonces dice lo siguiente, el Luis Antonio Domínguez Ramírez, doctor del Instituto de Geofísica del UNAM: a pesar de que la mayoría de los temblores que afectan la ciudad provienen de la costa, o sea, los sismos fuertes vienen de allá de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, ¿verdad? Dice, lo mejor es prevenirse y no eliminar la posibilidad de un movimiento de gran magnitud con epicentro en la capital. El hecho de que la mayoría de los sismos que nos afectan provengan de la costa no significa que no pueda ocurrir uno de gran magnitud con epicentro aquí en la capital. Además, recordó que en 1912 en el municipio de Acambay, Estado de México, se produjo un sismo de 6.9 que causó el fallecimiento de 140 personas y que provocó grandes daños estructurales en los edificios. Dice, un evento de 1912 fue similar a lo que ocurrió en Puebla en 2017. Ambos terremotos interplaca, como su nombre indica, son aquellos que ocurren dentro de una placa tectónica. Son muy raros, pero su capacidad de destrucción es devastadora. O sea, un sismo interplaca. No descartar una situación de este tipo, ¿verdad? Eso sería me parece lo interesante. Entonces, pues bueno, entre eso y entre el bombeo y la extracción, pues también es otro asunto, ¿no? Dice, gran parte de las delegaciones, colonias y barrios presentan problemas evidentes con tuberías rotas, calles agrietadas, paredes inclinadas, y algunos lugares, dependiendo del nivel económico, son más evidentes que otros. La realidad actual es que advierten sobre un evidente problema que está en la Ciudad de México. Se está hundiendo, y con cada sismo en movimiento pues afecta aún más a este tema. De acuerdo a expertos en geografía, hidrología e ingeniería civil, han sugerido nuevas teorías científicas y se cree que la extracción de agua subterránea es uno de los factores que contribuye al hundimiento, aunque las estimaciones de la tasa de extracción varían. Investigadores del nuevo estudio publicado en la Geophysical Research Letters, una revista científica, utilizaron datos satelitales para reducir estas estimaciones y hacerlas más precisas. Dice, descubrieron que entre 1 y 13 kilómetros cúbicos de aguas subterráneas se han ido bombeando cada año desde el 2014 para atender a los más de 22 millones de habitantes en la Ciudad de México. Como comparecencia es suficiente como para llenar hasta 5 millones de piscinas olímpicas, dice por aquí. Bueno, pues dice, cuando se retira el agua, el sedimento se compacta, provocando hundimientos en algunas zonas y grietas en otras, según dice Dora Carrión Fraire, ingeniera geológica de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Pues bueno, ahí está otra de las opiniones interesantes por lo que está pasando en la Ciudad de México. Estos como que microsismos, cuando vienen esas olas de microsismos, pareciera que nos despierta un poquito de la situación que hay en el centro del país con el tema pues sísmico, ¿verdad? Entonces, pues sí debería de tomarse en cuenta esto. Incluso yo iría más allá, o sea, yo creo que digo, hablando, o sea, atenderlo en varios factores, ¿no? Por un lado está la infraestructura de la Ciudad de México, mejorarla y pues hacerla más segura, seguir pues preparando a la gente para que entienda que pues eso puede suceder. Si eso sucede, pues ni chance de que la alarma haga algo, porque
pues el epicentro es ahí mismo, ¿no? O sea, lo interesante de las alertas que vienen desde sismos de costa es que te da un tiempo para moverte, pero ya el sismo que es ahí mismo, pues ahí es, ¿no? O sea, es como, no hay tiempo, no hay mucho tiempo de reacción realmente, ¿no? Entonces, y que todo está centralizado en el país, ¿no? Entonces no es nada más afectas a la Ciudad de México, sino afectas a todo el país, ¿verdad? Porque todas las organizaciones pues importantes federales están ahí, ¿verdad? Están todas ahí en la Ciudad de México. Por eso esa idea que había al principio de este gobierno de descentralizar el gobierno se me haría súper interesante, súper importante, porque pues no deja de ser siempre un riesgo para todo el, ya no nada más arriesgas o estás arriesgando a la Ciudad de México, estás arriesgando a todo el país, ¿no? O sea, en paralizar un país, pues me parece que pues no, ¿verdad? Sobre todo que ya sabemos que tarde o temprano puede haber sismos importantes, ¿no? Pero bueno, vamos pues a los comentarios, ¿no? Sí, vamos a los comentarios. Entonces, permítanme un momento.